Invitamos entonces a tomar asiento en el estrado a quienes expondrán sobre acceso a justicia. Esas son las doctoras María Esther Cafure de Battistelli, acompañada por la doctora María Luisa Lucas. Los tiempos apremian, así que vamos a empezar esta charla. También no vamos a ser muy extensos. Voy a partir de un principio que quedó fijado ya por el señor presidente de la Corte, que estas reuniones no son reuniones académicas. O sea, no voy a hablar de lo que es la mediación, ni de sus virtudes o sus defectos, sino de cómo podemos desarrollar políticas del Poder Judicial, o sea, cuáles son los instrumentos que tenemos que crear para poder alcanzar los objetivos que queremos, ¿no es cierto? Dentro de ese marco general, como no todos asistieron a la segunda reunión de jueces, la que se realizó en Salta, me voy a referir a ella rápidamente y a las conclusiones, porque en esa reunión se creó esta Comisión de Acceso a Justicia. Y ahí hay algunos puntos que tenemos que señalar porque se transforman en los objetivos de trabajo de la comisión. La Comisión 2, en esa reunión de Salta, el tema era disminución de la litigiosidad. Ese era uno de los temas. Y se adoptó como conclusión lo siguiente: tomar conciencia de que la ciudadanía, acá dice reclama, nos reclama una administración de justicia más rápida y eficaz, y espera una respuesta adecuada. O sea que ese es un principio ya fijado: justicia más rápida y justicia más eficaz. El otro aspecto es muy importante y que muchas veces se lo ha calificado erróneamente bajo una palabra peyorativa de activismo judicial. O sea, cuando las conductas proactivas las asume el Poder Judicial, es como si estuviéramos reemplazando a otros poderes del Estado, o sea, atribuyéndonos funciones que no nos competen, lo cual no es así. O sea, si tenemos como una obligación constitucional administrar correctamente justicia, también tenemos como una obligación constitucional desarrollar todas nuestras actividades y nuestros esfuerzos en pro de una mejor justicia. O sea, no hablemos más peyorativamente de activismo judicial. Al contrario, esta actitud proactiva no debe ser criticada, sino por el contrario, apreciada. Por eso en esa conferencia se fijó un proyecto, una pauta muy importante que dice que el Poder Judicial debe asumir un rol de liderazgo en el proceso de cambio a fin de proporcionar un mayor acceso a justicia. Y acá quiero dejar clarito, porque muchas veces me han preguntado ¿por qué cambiaron? ¿Por qué es acceso a justicia cuando siempre se habló de acceso a la justicia? Hablar de acceso, y esta es la explicación, por eso quiero dárselas a ustedes porque es importante. El hablar de acceso a la justicia, usando un artículo determinado, nos está indicando que estamos señalando algo determinado y específico. Por eso se entendió siempre que el acceso a la justicia, garantizar el acceso a la justicia, era garantizar a las personas y a la sociedad toda el acceso al área jurisdiccional, o sea, a resolver sus conflictos dentro del área jurisdiccional. Al sacar el artículo y hablar de acceso a justicia, el panorama se amplía notablemente. O sea que afirmamos la existencia de otras formas de brindar justicia a la sociedad por parte del Poder Judicial, que no es exactamente el proceso jurisdiccional. O sea, hay otros modos en los que el Poder Judicial
se puede involucrar, dirigir, desarrollar y promocionar, que no es la actividad jurisdiccional, que es el tema al cual ustedes han estado abocadas en la otra comisión, cómo mejorar el funcionamiento del área jurisdiccional propiamente dicha. O sea que justicia no es solo litigio y sentencia judicial, sino que por justicia debemos entender todos aquellos aspectos que pueden brindar una justa resolución del conflicto, que no es siempre una sentencia. Y esto tiene mucha importancia para los poderes judiciales de todas las provincias en cuando está fijando una política del poder judicial. O sea que todas las discusiones existentes, que si conviene, que si no conviene, que si está bien, que si está mal, bueno, se ha tomado este camino. Y yo creo que cada uno de nosotros debe aportar desde el lugar de donde está los esfuerzos para desarrollar estos nuevos caminos, que no es solamente mediación. Mediación es el más desarrollado, pero hay otros modos también de resolución que poco a poco van entrando. Quiero remarcar que esta idea de los medios alternativos ya ha pasado de ser algo pragmático para transformarse en algo que tiene raíces. Quiero decir con algo que tiene raíces, que tiene fundamentos más allá de la praxis, fundamentos en la psicología, fundamentos en la sociología, fundamentos en la antropología, todo fundado en cosas que son nuevas, que antes no se planteaban. La teoría del conflicto, por ejemplo, qué es el conflicto, cómo nace, cómo se soluciona, toda la teoría de la comunicación, que tampoco antes era parte del estudio, sobre todo de los estudiantes de Derecho. ¿No es cierto? Nosotros entrábamos al conflicto, solucionábamos el conflicto, pero cómo se propuso, cómo nació, cuáles son las causas, eso no nos interesaba mucho. O sea que dentro de poco tiempo, porque ya hay maestría, hay una maestría en el Chaco, nosotros vamos a inaugurar una maestría de mediación en la Universidad Católica de Córdoba, hay maestría en la Universidad de Belgrano, vamos a tener muchos profesionales muy habilitados para el desarrollo no solo de la mediación, sino también de otras formas. Y todas esas personas nos van a enriquecer como jueces, como abogados, y le van a dar fortaleza al Poder Judicial. No es una justicia de segunda mano, no es una privatización de la justicia. Precisamente en esa comisión, en esta conclusión, se dispuso en la segunda reunión crear una comisión de trabajo sobre acceso a justicia y resolución de conflictos, integradas por representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, JUFE, JUFAMA, Asociación de Magistrados y todas las otras personas que quisieran o sean convocadas para ello. La presidenta de esta comisión es la doctora Hayton, que ustedes saben que ha tenido que viajar. Nosotros, por nuestros respectivos poderes judiciales y por haber sido propuestos por la Corte, formamos parte de esta comisión, la Junta Federal de Cortes. O sea que tanto ella como yo estamos muy comprometidos con este tema y creo que las provincias argentinas debemos reivindicar para las provincias la gran tarea que se ha cumplido a lo largo y a lo ancho del país para promocionar esta metodología, para ayudarnos mutuamente. La doctora ha sido mi maestra en esta materia, para asesorar a otras provincias. Córdoba ha prestado su aporte a otras provincias, ha mandado sus mediadores, los ha traído a Córdoba para que vean cómo funciona la mediación. O sea, lo que queremos que es bueno, lo repartimos generosamente, lo damos generosamente
y también recibimos ideas nuevas de las nuevas sedes que se van formando. Pero yo creo que, y eso es lo que les pido a todos los que están aquí presentes, un cambio de actitud, porque el triunfo de esto depende de un cambio de actitud, o sea, una mente más abierta, una mente más reflexiva. Quizás las mujeres, recién lo comentaba a un colega varón, no sé si por naturaleza, somos mucho más flexibles al cambio. O sea que estamos estructuradas para ir adaptándonos a los cambios. O sea, no tenemos mucha resistencia al cambio. Y aparte que también, y eso nos da juventud, ¿no es cierto, María Luisa? El mantener las ideas y la idea del cambio y la idea del mejoramiento es la clave de la mente joven. O sea, el mundo cambia, las cosas cambian y bueno, y tenemos que seguir adelante e ir adaptándonos a los cambios. En la primera reunión que se hizo de la comisión en Buenos Aires, muy inteligentemente dijimos, bueno, si vamos a trabajar, fijémonos un programa de acción. O sea, para hacer un programa de acción tenemos que fijarnos los objetivos de esta comisión. Y esto es lo que venimos a rendir cuentas. O sea, la comisión se creó y esto es lo que hicimos hasta hoy. El objetivo que se fijó fue el siguiente. Número 1, el diseño de políticas públicas para promover e incentivar el acceso a justicia, disminuyendo la litigiosidad y mejorando el servicio de justicia. O sea que ese fue uno de los objetivos. Y dentro de esos objetivos, como un elemento muy importante, profundizar la inserción de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Quiero señalar, ¿no es cierto?, de nuevo, ustedes tienen un librito que se está repartiendo acá, que es las experiencias exitosas de los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este libro están todos los esfuerzos provinciales en relación a la mediación. O sea que me señalaba recién María Luisa que antes de la sanción de la Ley Nacional de Mediación, ya en Chaco se estaba trabajando en un plan piloto para la implementación de la mediación. O sea que hay muchas vivencias en el interior del país, hay mucha fuerza en el interior del país y por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia y los magistrados nacionales capten a través de todas estas reuniones los valores, los deseos, los anhelos, la fuerza que hay en el interior del país para modificar ciertas situaciones. O sea, con una frase que tenía el doctor Ricardo Núñez y que me suena allí en los oídos, no somos hijos pequeños del puerto, ya hemos crecido, ¿no es cierto? En consecuencia necesitamos ser oídos y respetados. O sea, ya hemos dejado la infancia, la adolescencia, ya somos bastante adultos. Se fijaron también en esa comisión como principios básicos que tenemos que respetar en todos nuestros trabajos: evitar la sinonimia entre litigio y conflicto, o sea, despejar ese punto que es lo que dije anteriormente. Segundo, señalar el rol central y protagónico de los magistrados. Señores, cuando yo estuve en un congreso de mediación en Suiza, nos miraban sorprendidos porque no alcanzaban a comprender esto de mediación en el Poder Judicial. Al contrario, ellos imaginan la mediación como modo de resolver conflictos, pero fuera del Poder Judicial, ¿no es cierto? Había como una contradicción entre estas dos instituciones.
precisamente nacían de la confusión entre litigio y conflicto. Después nos comprendieron y nosotros le afirmamos que en América y en Latinoamérica el gran empuje hacia estos medios alternativos nacen del Poder Judicial. O sea, no han tenido un desarrollo importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Nosotros en la Ley de Mediación de Córdoba regulamos el ejercicio de la mediación como profesión en el ámbito privado, ¿cierto? Está todo regulado, sus obligaciones, características, etcétera, etcétera. Sin embargo, como el cambio cultural en la sociedad no se produce, esta forma de la actividad privada no se desarrolla. Por eso creemos que el Poder Judicial debe, en este caso, ser promotor de cambio. O sea, nosotros tenemos la fuerza, tenemos la energía, pero para hacer... Hay la juventud, dice ella. Tenemos la fuerza, la energía y tenemos que promover el cambio de actitud. El cambio de actitud es muy importante. Yo siempre lo señalo en el Poder Judicial. Acá se ríe mi colega porque dice que bajo el puntero. ¿No es cierto? Dice la señora bajo el puntero. En el sentido que no es lo mismo que decirle, bueno, esta causa va a mediación. No es lo mismo que decirle, bueno, doctor, lo pasamos a mediación y espero que vuelvan con la cuestión resuelta. ¿Cierto? No, la actitud, ¿no es cierto?, también predispone al abogado a caminar estos caminos. Les diré que nosotros hemos tenido bastante éxito. Los abogados están cambiando y han cambiado mucho de criterio. Y perdónenme, pero nos hemos puesto en Córdoba la escarapela de que tenemos colegios de abogados en la provincia que nos han pedido que por favor instalemos el centro de mediación. Y que nosotros postergamos por cuestiones económicas, por falta de mediadores, etcétera, etcétera. O sea, eso es un cambio magnífico, porque los abogados también son principales operadores en este cambio. Y después, entre otros objetivos, que todos los programas de medios alternativos deben poder ser usados por todas las personas. O sea, adecuar los presupuestos necesarios para que este servicio pueda ser prestado aún para las personas que no tengan recursos. En las programaciones existentes, la asistencia a las personas que no tienen recursos se solucionan de dos maneras. O existen en algunas provincias mediadores rentados por el Poder Judicial, o en el caso que no existan mediadores rentados en el Poder Judicial, el Poder Judicial abona los honorarios de los mediadores particulares. O sea, en cualquiera de las dos formas se presta la asistencia a las personas que no tienen recursos. Y de allí en más dijimos, bueno, ya están los objetivos, ya están los principios que vamos a defender, y ahora ¿qué vamos a empezar a hacer? Y lo primero que había que hacer era relevar un mapa de situación. Es verdad que este mapa de situación ya existía, porque a través de la Junta Federal de Cortes, en sucesivas reuniones, nosotros ya habíamos hecho este relevamiento. Pero el hecho de tenerlo ahora en la Corte, de informatizarlo, nos va a permitir ponerlo al día.